odiados en caso de que ganen. Ya ves que le critican tanto los programas sociales como populismo al gobierno de la 4T, al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tengo entendido que el PRI-PAN-RD también propuso no eliminar esos programas que tanto les duelen. Sí, en 2020 tú recordarás, Vicente, Manuel, Jorge, todos recordamos que hubo una discusión en Cámara de Diputados para elevar a rango constitucional los programas sociales que ya había echado a andar el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que era nada más y nada menos que pues ayudar a las personas con discapacidad, a los jóvenes estudiantes de preparatoria, de universidad, y a las personas mayores de 68 años. De hecho, en marzo de este año fue cuando supimos, gracias a unas declaraciones que hace Andrés Manuel López Obrador en el estado de Oaxaca, que se irán incrementando hasta duplicarse en 2024 las pensiones que reciben nuestras y nuestros adultos mayores, y también se disminuirá la edad de 68 a 65 años a partir de julio de este año. Y en esa ocasión, en esa discusión en Cámara de Diputados, en la Cámara Alta, en el Senado de la República, salió Acción Nacional a decir que no votaría a favor de elevar a rango constitucional los programas sociales porque eran una medida populista. Déjenme, les leo una declaración que hizo un diputado federal de Acción Nacional en representación de toda la bancada cuando se dio esa discusión. Dice Héctor Jaime Ramírez, diputado federal. No vamos a hablar una propuesta que quiere elevar a rango constitucional el clientelismo político, ojo. No vamos a aprobar una reforma a nuestra Constitución con tintes populistas que lo último que busca es el bien de las personas. Eso en ese entonces, cuando se dio la discusión en 2020. Y ahora que ven los niveles de aprobación del presidente de la República y de los programas sociales, de pronto los candidatos del PRI-PAN-RD a las gubernaturas ya tienen dentro de sus propuestas, sino apoyar la distribución y la ampliación del padrón de beneficiarios de estos programas sociales, sino también incluso tener becas que amplíen la cobertura de servicios de estos programas sociales, como por ejemplo Maru Campos aquí en el estado de Chihuahua. Imagínate, Vicente, tenemos a una candidata del PAN cuyo partido estuvo abiertamente en contra de los programas sociales, proponiendo programas sociales dentro de su gobierno estatal. Es que me parece irrisorio, son verdaderamente hipócritas. Lo que dice nuestro presidente se actualiza hoy más que nunca. La verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, y hay que decirlo, era muy necesario elevar a rango constitucional estos programas, porque si algún día el pueblo no lo quiera, el pueblo nos libre, estos impresentables vuelven al poder, se les va a hacer muy difícil revertir esta acción que es aprobada por la mayoría de mexicanas y de mexicanos. Y déjenme decirles que no nada más fue el PAN, no nada más fue el PAN en Cámara de Diputados quienes se opusieron a esta medida de los programas sociales, sino también una serie de congresos locales que seguían instrucciones de los gobernadores actuales, como fue el estado de Chihuahua, cuyo gobernador es el impresentable de Javier Corral de Acción Nacional, como es el estado de Aguascalientes, que también es gobernado por el PAN, el estado de Puebla en aquel entonces, y también el estado de Quintana Roo. Las bancadas del PAN dentro de los congresos locales votaron en contra de elevar a rango constitucional los programas sociales. Que no se nos olvide, este 6 de junio, ¿quién está a favor de la gente y quién está en contra de la misma? Y hablando de hipocresías y de incongruencias, Manuel Pedrero, abonando a lo que está diciendo Andrea Chávez, los de la oposición patalean contra el populismo, patalean contra el populista. ¿Y quiénes son los que andan repartiendo las tarjetas estas? No, eso no es populismo. Andar ofreciendo literalmente efectivo.
Bueno, la diferencia es que ahora lo piden fiado el voto, pero es la misma burra pero revolcada. Pues tal vez de todo, Vicente, tal vez Andrés Manuel sí sea el Mesías después de todo. 18 años le llevó a la oposición mexicana a construir esta narrativa de que Andrés Manuel era populista, que era el brother de Chávez que todos los días se veían ahí en Miraflores. 18 años les costó construir la narrativa del populismo, 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 y Andrés Manuel en tan solo dos los ha convencido a toda la oposición mexicana para que ellos de lo que tanto criticaban ahora sean lo mismo. Y la propuesta del populismo, pues claramente viene del significado popular, que supuestamente ellos definían antes que solamente eran superfluos, que de raíz no solucionaba nada. Bueno, hay que saber que 11 millones de estudiantes, en el cual un momento yo fui uno de ellos, fueron beneficiados con la beca Benito Juárez, y eso, créanlo o no, es una gran ayuda, una gran base para continuar de muchas maneras los estudios de los estudiantes. 11 millones sin ninguna clase de clasismo, de decir este sí, este por meritocrático, este con 6.0, este con 9.0, este con 10, todos absolutamente 11 millones de jóvenes mexicanos estudiantes reciben su beca. Y muy importante recordar, porque esto es memoria y con base a lo que viene este domingo, en el 6 de junio, es necesario recordarlo. Acción Nacional, en efecto, estuvo en contra de los programas sociales que efectivamente ya están en rango constitucional, es decir, no lo pueden quitar a menos que tengan una mayoría, lo cual, para que eso no pase, no deben de darle un sufragio en las elecciones. Ahora, me llama poderosamente la atención que no solamente estén pasando ese discurso del populismo, sino que también es literalmente contra todo lo que se está haciendo. Por un lado dicen que vamos a rescatar los programas sociales que te quitaron. A ver, ¿qué mexicano ha perdido un programa social cuando en realidad se han multiplicado y han servido de apoyo? Becas Benito Juárez, Sembrando Vida, que ha sido un apoyo por lo menos en el sureste fundamental. Se plantea más de 500,000 hectáreas para replantar árboles frutales maderables en toda la República Mexicana. Es decir, eso es un hito histórico, no hay precedente alguno de fortalecer las bases sociales a través de los programas sociales para que venga el PAN, para que venga el PRI. Yo me acuerdo mucho, esto la verdad que sí es personal, pero yo me acuerdo mucho que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto yo metí 7 veces la solicitud para recibir beca de excelencia y ninguna de esas 7 veces me la dieron. Pasaron 6 meses del gobierno de López Obrador y yo ya estaba recibiendo mi beca. Eso es lo que genera los cambios, Vicente. Muchos lo llaman, es que eso es clientelismo. Llámenlo como quieran. Eso sirve, número uno, para que la gente se dé cuenta de dos cosas primordialmente. Número uno, de que hay cambios de fondo. Y número dos, de que se puede lograr a través de incentivar la educación, la ecología, incluso para apoyos a madres solteras. Hay un cambio radical. Pero ahora imagínate, yo como tabasqueño, vivo en Comalcalco, tengo a, que será 30 kilómetros la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y escuchar a personajes como Gabriel Cuadri o representantes de la oposición mexicana diciendo que van a quitar la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya. Bueno, yo que soy del sureste, ¿en qué momento yo le daría mi voto a alguien que me dice que va a quitar proyectos que van a dejar una derrama económica en una zona estratégicamente en la parte geográfica de México, en el sureste, que históricamente siempre fue marginada? Hemos hablado muchas veces de la riqueza que ha tenido el sureste, el petróleo de Tabasco, el aceite de Veracruz, el café de Chiapas, la selva chiapaneca, Campeche, el atractivo turístico de Yucatán y de Quintana Roo. Es decir, es una zona tan bendecida que siempre fue denigrada y que ahora los que siempre le ignoraron, los pocos proyectos que siempre necesitábamos, como el Tren Maya para que denote aún más el turismo, y la refinería de Dos Bocas, porque Tabasco produce una gran parte del petróleo a producción nacional, nos lo quieran quitar este domingo. Ahora sí, como dijera el presidente, toma tu voto. Sería una locura que nosotros solitos nos quitáramos lo que con mucho trabajo y muchas décadas finalmente nos llegó. Y retomando algunas de las declaraciones de Martí Batres de los últimos días, Jorge Armando Rocha, algunas de las decisiones legislativas que se han tomado en los últimos años nunca habrían sido posibles con los partidos conservadores. Los logros de mayoría con Morena, con la coalición Juntos Haremos Historia, serían inviables pensados con mayorías del PRI o del PAN. Y esa es la realidad que no se pueden quitar de encima estos de la alianza
PRIANREDE, que dicen que ahora sí pueden confiar en ellos, que ya gobernaron, que ya fallaron, pero que vuelvan a confiar en ellos. Y además, los mismos rostros de siempre. Sin duda, y además están buscando, por ejemplo, iniciativas impopulares como el gravar alimentos y medicinas con IVA. Es algo que en su momento recuerdo, frases de Vicente Fox, decía, hay que ponerles impuestos y yo les voy a regresar ese dinero copeteado. Sí, cómo no, ya sabíamos que se iba a ocupar en cosas como las que se ocuparon, en los hijastros de Marta Sagún, en sus departamentos en el extranjero, por supuesto, en toda la corrupción. Y bueno, pues es una clase política que se acostumbró a rescatar a los de arriba, a los empresarios privados, que rescataron a los banqueros, que se inventaron el pretexto de garantizar esto que le llamaron FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Dijeron, estamos protegiendo el ahorro de los mexicanos, por eso vamos a rescatar a los banqueros. Hicieron grandes negocios, ellos sabían que iban a quebrar los bancos, los banqueros saquearon sus propios bancos y después encima fueron saneados con recursos públicos. Y lo mismo pasó con las carreteras. Son los mismos que afirman que es populismo el asunto de las pensiones a adultos mayores. Una iniciativa, un proyecto que pudo ejecutar López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Recuerdo perfectamente el debate, decían lo mismo que señalan ahora, que era dinero tirado a la basura, que las personas adultas mayores no iban a saber en qué gastar ese dinero, porque no estaban aptas, como si fueran tontas, porque desprecian a las mayorías. Y por supuesto se opusieron desde entonces a las pensiones de los adultos mayores. Y ahora que es un asunto constitucional, pues sí, están enojados, pero entiendo lo que dices, Vicente, es un contrasentido porque no solo ofrecen ese tipo de cosas a través de las tarjetas que hemos exhibido de priistas, de panistas, sino además ofrecen despensas. Ellos piensan que con papel higiénico van a comprar voluntades o con frijol, arroz. Es un insulto. Tinacos. Bueno, no quiero también dejar de mencionar el contrasentido que significa, por ejemplo, la defensa que han hecho de mexicanos contra la corrupción, porque ellos dicen, hay una persecución, porque el presidente no debe decir que ellos están recibiendo dinero del extranjero. Bueno, a ver, están pidiendo la expulsión de Abraham Mendieta, que eso ya ni aplica, el artículo 33 para empezar ya ni se aplica, es un artículo con tintes autoritarios en donde bajo esta dictadura perfecta de Vargas Llosa, pues presidentes a quienes veían como incómodos, a ciertos personajes de otros países querían expulsar, lo hacían, pero ya no se va a aplicar, lo dijo el propio López Obrador. Si López Obrador no está esperando aplicar el 33 contra quienes están financiando, ahí sí millones de dólares le meten a mexicanos contra la corrupción, extranjeros, la embajada de los Estados Unidos. Y bueno, ahí sí reciben el dinero, porque son millones, ahora sí que son dólares, eso sí se recibe, ¿no? Y cuando los extranjeros opinan, ahí ya estamos hablando, sobre todo cuando opinan contrario a lo que piensan, estamos hablando de una violación. Hay un juego de, por supuesto, intereses y contrasentidos, pero sí, estamos en esta situación. Yo creo en la pluralidad, en la apertura, creo que tampoco es aniquilarnos unos a otros, tampoco se trata de cada quien desde su trinchera tratar de golpear y de pelear. Creo que sí, debemos fijar nuestras posturas. Ojalá que lo asuman con madurez, porque no es con López Obrador, no es con él, es con el pueblo de México que despertó en el 88 y le hicieron fraude, que despertó en el 2000, el fraude lo hizo Vicente Fox al pueblo, que despertó en el 2006 y le hicieron fraude otra vez. No es con López Obrador en sí. López Obrador representa un movimiento, pero es el pueblo el que ha despertado y que asuman con madurez que el pueblo ya no quiere regresar a la oferta política que ellos representan, la del pasado.
en donde solo ellos estaban bien, y son contados con los dedos de las manos. Estos hombres son los que ya aparecen en estos foros. Ya parece que en una de esas Diego va a entrevistar a Felipe y Felipe a Fox, y van o sea, pueden poner un canal de YouTube, ¿no, Vicente? Al paso Ahí ya, al paso que van, ya hacen entrevistas. De hecho, Felipe Calderón sí tiene YouTube. No. Mira, Sí. mira. No. Oigan, pues los invito para que en estos días todos ustedes, los tres, estén al pendiente de la cobertura. Creo que hay mucho que aportar de claridad a la gente que puede distraerse, confundirse con mucho del ruido que se está generando en medios tradicionales. Ojalá que podamos desde nuestras trincheras independientes ser contrapeso, porque se lo merece la audiencia, una audiencia sobre todo diferente, inteligente, como la de Sin Censura y la que se encuentra en redes sociales. ¿Por qué no cerramos, Jorge Armando Rocha, ya que estaba contigo, por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye, te siga, te respalde en redes sociales y obviamente te vea de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura TV y Sin Censura Media? Sin duda, de lunes a viernes, ya lo dijo mi estimado Vicente Serrano, estamos de 2 a 2:45 de lunes a viernes, y por supuesto en Twitter me siguen como @RochaPeriodista. Ahí estamos en comunicación permanente, y por supuesto es un placer haber compartido con todos ustedes. Gracias. Gracias, Jorge Armando. Manuel Pedrero, a ti que te vean y te escuchen todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media, pero que también te sigan en tu canal de YouTube, que te sigan en tu cuenta de Twitter. En fin, hay mucho desde donde aportar, Manuel. Sí, así es, no se pierdan las cosas como son con Manuel Pedrero este sábado de 5 a 6 p.m., un día antes de la elección, así que vamos a hacer un buen programa, tenemos que hacer un buen programa, y nos pueden seguir en YouTube como Manuel Pedrero y en Twitter como @YoSoyPedrero. Vicente, yo te agradezco la invitación. Jorge Armando, sin duda un referente en Twitter, un punto de referencia para entender las elecciones. Andrea, Gracias. Larga vida a Ciudad Juárez. Yo la verdad sí te quería ver como diputada federal, pero no claudiques. Yo sé que no se rinden muy fácil las personas con tu convicción. Y nada, a seguir adelante, hay mucho camino que recorrer. No se despeguen de Sin Censura hasta el día de la elección y después de todo lo que siga. Muchísimas gracias. Claro que sí, y qué bonito escuchar que se refiere así Manuel Pedrero de ti, mi querida Andrea, porque no opino otra cosa. Diferentes más también, salúdanos a Abraham y pues despídete si te parece, invitando a la gente para que te sigan también en redes sociales, y aquí te vamos a estar molestando porque los días serán intensos de aquí a la elección. No es ninguna molestia para mí, te digo, siempre es una hemorragia de placer poder acompañarles, y qué mejor con este lujo de mesa, con Jorge, con Manuel, contigo, Vicente. Me siento con un gran privilegio. Decirles que me pueden seguir en Andrea Chávez Facebook, Instagram y Twitter, Andrea Chávez 3. Ahí hemos estado documentando muchas de las visitas que hemos estado haciendo a las entidades federativas, Abraham Mendieta y sus servidor acompañando a las y los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, y así seguirá siendo hasta el día que cerremos, y por supuesto invitando a la participación el mismo 6 de junio, este domingo. Te mando un abrazo, Andrea. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Y buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén conectados. Y vámonos.